Gracias. Como Janet Miranda decía que en Jana Shalakaya, Chakshurumi también Tasmash, Guruvenam. Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Butalisam Rupakadam Hamdati Sapatantikam Bandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagara Jatan Saganara Gunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganala Lita Sivisakam Vitam He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Pesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshwara Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Bhakti Abhina Parada Laksha Kshiptascha Kamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivast Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ya, muchas gracias por venir, por compartir, también por conectarse. Y estamos en estas reuniones introductorias sobre el contenido del Bhagavad Gita y hemos explicado la importancia del Bhagavad Gita porque es el registro de lo que el propio Señor cantó y habló. Y justamente el Señor tiene su propia morada, ¿no? Tiene su propio planeta, donde vive con sus amigos, sus personas queridas. Entonces no es, digamos, un ser solitario, está siempre acompañado de sus asociados. Y algunas veces viene a este mundo, pero no es muy frecuente. Normalmente envía emisarios, a veces los llaman profetas, mesías, encarnaciones de él mismo. A veces él viene en formas que son sus expansiones. También en los Vedas se habla de diferentes formas en las que ha venido antes, pero muy rara vez viene él mismo. En los Vedas se dice cada cuánto tiempo. Se dice que, por ejemplo, ahorita el tiempo mirado de una manera de mayor escala, así como hay 4 estaciones, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Hay como 4 eras que se van repitiendo. Entonces, la era más iluminada se llama Satya Yuga. Después viene Dwapara Yuga. La segunda quiere decir Dua, igual que en castellano dos. El castellano también viene originalmente del sánscrito, en última instancia. Después tres, Tri, Treta Yuga, la tercera era. Y la era que estamos viendo se llama Kali Yuga. Ahora, claro, para los matemáticos, como mi amigo León, el tiempo de duración, digamos, de Kali Yuga, si fuera una unidad, la era anterior dura el doble, la era anterior el triple y la era anterior el cuádruple. Entonces, si sumamos 4 más 3 más 2 más 1 es 10. Entonces, el ciclo completo es 10 veces la duración de esta era que estamos viviendo. Y esta era que estamos viviendo dura 432,000 años. Entonces, un ciclo completo dura 4,320,000 años. Y eso multiplicado por 1000 es un día de esta creación. Y la noche dura lo mismo. Y después de un día y una noche de la creación viene Krishna, una vez. O sea que él viene cada 8,430 millones de años. El hecho que haya venido recién hace 5,000 años es algo increíble. Todavía uno puede
Si va a la India, uno puede encontrar incluso sus huellas, puede encontrar lugares donde él estuvo. Entonces, es una fortuna enorme que tenemos nosotros. Porque imagínense si nos hubiera tocado que vino hace miles de millones de años, no habría ni rastros, no, nada. Entonces todavía está fresco la visita de Krishna. Y cuando él estuvo, también hubo una gran guerra, que es la batalla de Kurukshetra. Y aquí, en realidad, Krishna volvió a hablar el Bhagavad Gita, porque él dice que él repite el mismo mensaje. Cuando él habla este Bhagavad Gita, lo está hablando a un devoto, que es al mismo tiempo un guerrero, que es Arjun. Y le dice, yo ya hablé esto antes. ¿A quién se lo habló? Al dios del sol. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 120 millones de años. Pero para Krishna no es así que es, el tiempo no es algo que le afecte. Para nosotros sí. Si uno dice, yo ya te dije hace 120 millones, ¿no te acuerdas? Que 120 millones yo ni sé si existía. Pero Krishna le dice a Arjuna, sí, yo ya expliqué esto hace unos 120 millones de años. Pero te lo voy a repetir. Sí, eso que son solo 2000 años. No, o sea, es que todos esos personajes son imitaciones. Incluso lo ponen de azul a Superman, porque Krishna tenía la tez azul. Y Krishna, muy hermoso, entonces está la historia del príncipe azul. Entonces, eh, pero bueno, entonces Krishna viene. ¿Y qué es lo que él relata cuando conversa este Bhagavad Gita con Arjun? Hemos estudiado en otras sesiones, pero ahora vamos a repasar rápidamente hasta llegar al punto donde nos quedado. Pero lo primero, que como va a empezar una gran batalla, la gran pregunta es, ¿qué es la muerte? Y Krishna explica de una manera muy sencilla qué es la muerte. Y primero le explica a Arjun que el alma nunca muere y que nadie va a morir en esa guerra, porque no se puede matar al alma. Y eso es una cosa muy sorprendente, porque normalmente nosotros vemos eso de una manera muy trágica. Pero cuando empieza a explicar esto Krishna, porque Arjun estaba muy triste, incluso en el bando opuesto estaban sus seres queridos, hasta su maestro, sus maestros estaban en otro bando. Entonces él dijo, no, mejor yo dejo de pelear, ¿para qué voy a pelear? Sin embargo, Krishna le dice, literalmente, Nato Vaham Yatunasam Nato me Janadipana Chaivana Bhavishyama Sarve Vayamataparam. Nunca hubo un tiempo en el que yo no haya existido, dice Krishna. Ni tú, ni todos estos reyes que están reunidos aquí. Y en el futuro, ninguno va a dejar de existir. Y él dice, no hay nacimiento ni muerte. Lo único que nace y muere es el cuerpo. Y cuando uno deja este cuerpo, toma otro cuerpo. El cuerpo es como un vehículo. Entonces el alma es eterna, es como el conductor de un vehículo. Cuando un vehículo deja de funcionar, puede usar otro vehículo. ¿Qué vehículo va a usar? Depende de su capacidad, ¿no? Algunos un Mercedes-Benz, otros un patín. Lo tienes que ir anotando. Todas las preguntas que tienes, va a haber un espacio dentro de un ratito. Vamos a seguir la hilación de lo que Krishna dice. Entonces,
Él le explica esto así a Arjun. Le dice que el cuerpo es como un vestido del alma y este vestido va cambiando incluso en esta vida, ya cambió. O sea, uno tenía un cuerpo de bebé antes, después tiene un cuerpo de joven, después un cuerpo de adulto, después un cuerpo anciano, después deja ese cuerpo. Es más, cuando uno va poniéndose muy viejo, ya empieza a pensar como niño, o sea, ya se está acostumbrando a nacer como niño otra vez, ¿sí? Uno va proyectando. Cuando uno es niño quiere ser joven, cuando uno es joven quiere ser adulto, ¿no? Después tiene miedo a la vejez y la vejez llega. Después quiere ser como un niño, lo llaman la segunda infancia. Entonces, uno se está preparando para nacer otra vez, incluso psicológicamente. Entonces estamos naciendo y muriendo permanentemente y eso dice Krishna, es como cambiarse de ropa, uno se cambia de ropa y Krishna dice, eso no da para lamentar. Una persona de conocimiento no lamenta ni por vivos ni por muertos. Ahora, más adelante, Krishna ha explicado que en el caso específico de Arjun, lo que estaba aconteciendo en ese momento era que el mundo estaba sometido por unos tremendos tiranos, malvados. Y entonces era el deber de los guerreros justos luchar. No podían quedarse con los brazos cruzados. Y eso le hace notar Krishna a Arjuna. Dice más bien, tú deberías estar contento que hoy tienes una oportunidad de enfrentar el mal. Deberías estar contento. Y eso depende en realidad de la capacidad de cada quien. Claro, Arjuna, como era un guerrero, su capacidad era de lucha. Pero cada uno de nosotros puede tener diferentes habilidades y debe usar esas habilidades al servicio del Señor Supremo. Y eso es lo que está explicado aquí. Ahora, ¿qué es lo que nos impide actuar correctamente? Aquí Krishna también explica que se debe a que nosotros tenemos atracción y apego por las cosas que nos dan placer. Y eso nos impide el cumplimiento de nuestro deber más elevado. Y nos impide ser resueltos. Este verso también ya lo hemos tratado antes. Pero dice este verso famoso, Vyavasayatmika budire keha kurunandana bahushaka kyanantascha budayo vivasayanam. Los que están en este sendero son resueltos en su propósito y su meta es una, oh amado hijo de los curos. Pero la inteligencia de los que son irresolutos tiene muchas ramas, ramificaciones ilimitadas. Entonces, cuando uno es indeciso y su mente divaga, quiere decir que no tiene esta claridad en su mente, esa resolución. Es porque tiene muchos apegos. Está pegado a la complacencia de los sentidos. Incluso uno se apega a veces nada más al lenguaje de las escrituras, pero no a la acción que debería acompañarlas. Y él dice, Krishna también dice, los hombres que tienen poco conocimiento se apegan mucho a las palabras floridas, y está hablando incluso de los Vedas, que recomiendan diferentes actos fruitivos para elevarse a planetas celestiales, un resultante buen nacimiento, poder, etcétera. Deseando complacer los sentidos y una vida opulenta, ellos piensan que no hay más que eso. Entonces uno queda atrapado por esas actividades placenteras.
Y entonces Krishna termina afirmando esto. Las mentes de los que están demasiado apegados a la complacencia sensorial y a la opulencia material y que están confundidos por aquellas cosas, en esas mentes no se presenta la determinación resuelta de prestar servicio devocional al Señor Supremo. Y por eso en el sistema de yoga, uno aprende en la práctica a desapegarse de estas cosas a través de una disciplina. Entonces, lo que hace el maestro es disciplinarlo a uno. Por eso se llama discípulo. Discípulo quiere decir el que es disciplinado. Entonces, el gurú lo que uno hace es enseñarle disciplina, control de la mente, control de los sentidos, cumplimiento del deber. Entonces, el gurú a uno le instruye, le da órdenes, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y entonces uno llega de esa manera a adquirir control de sus sentidos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los niños. Un niño que es muy pequeño tiene que recibir órdenes, porque si no, él no sabe qué debería y qué no debería hacer. Entonces tiene que decir, no hagas esto, haz esto, de esta manera. Y eso debe venir acompañado de un ejemplo, porque si no hay el ejemplo, entonces el niño queda confundido. De repente el papá o la mamá le dice, no fumes, pero el papá fuma. Entonces, eso, según los Vedas, tiene un efecto contrario. Cuando una persona dice una cosa, pero su intención es otra, genera un efecto contrario. O el niño se vuelve rebelde y finalmente no lo hace o no acepta esa instrucción. Entonces, lo mismo, en el sendero espiritual, uno debe buscar instrucción de personas que tienen más progreso espiritual, porque de otra manera es difícil avanzar. Entonces, Krishna dice eso. También hemos leído este verso, que todos los propósitos que un pequeño estanque da, lo puede traer un gran estanque o una gran fuente de agua. Entonces, todos los propósitos de los Vedas pueden cumplirse por el que conoce el propósito que hay detrás de los Vedas. O sea, ¿qué es el propósito de los Vedas o de las escrituras? Es que tenemos que recuperar nuestra relación con Dios y servir a Dios. Eso es la esencia misma. Y llegando ya más o menos a donde nos hemos abierto para preguntas la anterior vez, este propósito entonces de fijar los sentidos, controlar la mente se llama yoga. Y en realidad este Bhagavad Gita es el libro del yoga. Aquí está explicado el Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Sankhya Yoga, el Ashtanga Yoga, el Buddhi Yoga. Todo lo explica Krishna. Y entonces, al final, ¿qué es? Que cualquier cosa que hagas debe conectarse con Dios. Entonces, yoga traducido quiere decir conectar. Todo lo que hagas, conéctalo a Dios. Tu acción, tu pensamiento, tu deseo, tu sentimiento, empieza a conectarlo con Dios. Y Krishna después afirma, dice, sé firme en el yoga, oh Arjuna. Ejecuta tu deber y abandona todo apego, incluso al éxito. Dice, desapégate del éxito o el fracaso. Simplemente cumple tu deber. Cuando tu mente sea así estable, se dice esa mente está situada en el yoga. Entonces, el éxito y el fracaso, más adelante también dice Krishna, en última instancia no dependen de uno. ¿Qué depende de uno? Como dicen en inglés, do your best. Haz lo mejor que puedas. Si sale bien, maravilloso. Y si sale mal, ¿qué vas a hacer? No hay problema. Eh, Antiguamente decían la intención es lo que vale. ¿Lo que vale para quién? Para el Ser Supremo. En el mundo material tú no puedes decir, mira, tuve la intención de venir y no lo he hecho. Entonces, no te pago.
pero en el mundo espiritual se cuenta la intención. Entonces, Krishna, aunque tú no hayas podido realizar eso, acepta que hayas tenido el deseo de hacerlo. Krishna es tan generoso que acepta eso. Incluso dimos el ejemplo antes para explicar este verso, que había un yogi que era muy pobre, no tenía nada, vivía en el bosque y no tenía ni siquiera un alimento para ofrecerle a Krishna. Entonces, él se soñó, no se soñó, sino que meditó que estaba cocinando para Krishna, así como ha hecho la Heidi el otro día un arroz con leche. Él se soñó, estoy cocinando el arroz con leche para Krishna, y después probó si estaba todavía caliente y ¡chuc! Se quemó su dedo. Y salió de su meditación y su dedo estaba quemado. O sea, si uno realmente se concentra, puede incluso somatizar, puede manifestar en su cuerpo el propósito de su meditación. Y se dice que cuando se quemó su dedo, Krishna se rió en el mundo espiritual. Krishna estaba riendo. Increíble, se ha quemado su dedo. Estaba pensando nada más, estaba meditando y se quemó su dedo. Entonces, eso es importante. Ahora, más adelante Krishna dice cómo se hace esto. Dice, uno puede controlar sus sentidos practicando los principios regulados de la libertad. Quiere decir que la libertad no es que uno realmente hace cualquier cosa. Los principios de la libertad son justamente la regulación de los deseos, porque uno es esclavo de sus deseos. Entonces uno va a ser siempre esclavo, no puede ser libre si no puede regular sus deseos. Y esos deseos se manifiestan en cuatro como esferas. Uno se manifiestan a través de, ¿qué? Por ejemplo, la complacencia de los sentidos, la vida sexual. Pero uno debe ser regulado en esa práctica. Uno debe practicarla solamente de una manera responsable, digamos, dentro de un matrimonio. Y regularla. Entonces, una práctica indiscriminada hace que uno pierda el control de sus sentidos. Los deseos son ilimitados, nunca se satisfacen. Después, otra cosa es la alimentación, lo que uno come. Uno no debe comer animales muertos. ¿Por qué? Porque eso causa dolor a esos animales. Entonces, cometer violencia contra los animales se manifiesta en el comer carne. Entonces, uno debe evitar comer carne y más bien ofrecer los alimentos que no tienen carne a Krishna. En el fondo, lo que importa es la ofrenda. Pero como a Krishna no quiere carne, entonces no se le puede ofrecer a Krishna. Si Krishna diría, "A mí me gusta la carne", entonces habría que ofrecer. Pero como a él no le gusta y queremos complacerle a él, entonces eso es otro de esas formas de regular los sentidos. Solamente aliméntate con alimentos que han sido ofrecidos a Krishna. Entonces, eso te va a volver amo de tus sentidos. Y la lengua es el sentido más difícil de controlar. Incluso si alguna vez de niños han leído las fábulas de Esopo, es la pregunta que le hicieron. Dijeron, ¿qué es lo mejor de este mundo? Dice, la lengua. ¿Y qué es lo peor? La lengua. En los Vedas también se dice eso. La lengua es lo mejor y lo peor que hay. Con esa misma lengua puedes causar mucho daño o puedes hacer mucho bien. Y entonces, el regular la alimentación y ofrecer el alimento a Krishna es bien importante.
Otra cosa que hace perder el control de la mente es la intoxicación. Entonces uno no debe tomar alcohol, ni drogas, ni fumar esas cosas, porque uno pierde el control de su mente. De hecho, la mayoría de los crímenes se hacen porque uno está descontrolado, está alcoholizado, o está esto, esto, lo otro. Entonces, también. Y otra cosa que hace perder el control de la mente es jugar al azar y fal- falsificar la verdad. Uno se vuelve, distorsiona la realidad y entonces pues ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, esos cuatro principios, eso es lo que aquí se dice, esa es en realidad la práctica del yoga. No es que uno sea perfecto, pero tiene que gradualmente procurar y cuando ya esté bien practicada, bien experimentado, entonces lo va a hacer bien. Ya se vuelve un yogi, un yogi. Y dice que cuando uno se sitúa en esta conciencia, dejan de existir las miserias de la existencia material. Y dice aquí, las miserias de esta existencia son triples. ¿Qué quiere decir triple? Que hay un tipo de miseria que viene por los efectos de los seres superiores, los que controlan el viento, la tierra. A veces hay terremotos, hay tsunamis, hay mucho viento, hay mucho calor, hay mucho frío. Eso hace la vida miserable. Eso es un tipo de miseria. Otro tipo de miseria es el que nos causan otras personas, otros seres, no solamente seres humanos, pero mosquitos, ¿no? Un perro nos muerde, una persona nos insulta, nos roba, nos pegan, alguna cosa de eso. Entonces, eso es miserable también. Y hay una tercera fuente de miseria, que es nuestra propia mente, que es la más peligrosa. Nuestra propia mente nos causa miseria y nuestro cuerpo. Entonces son miserias triples. Pero aquí dice que si alguien se sitúa en esta conciencia divina, esas triples miserias ya no van a existir más y se experimenta un estado de felicidad. Entonces, estas miserias nos impiden ser felices. Y también dice que ese estado de felicidad, en ese estado de felicidad, se despierta la inteligencia de uno y uno se vuelve constante. Y Krishna ahora explica, dice, aquel que no está en la conciencia trascendental no puede tener una mente controlada y tampoco una inteligencia estable, sin los cuales no hay posibilidad de paz. La gente quiere paz, pero no puede controlar sus sentidos, entonces no va a haber paz. Es imposible. Y es lo que Krishna dice. ¿Cómo puede haber felicidad sin paz? Entonces, es una secuencia. Si no hay control de la mente, no puede haber paz. Si no hay paz, no hay felicidad. Ahora, Krishna dice más adelante que justamente el que no se disturba por el incesante flujo de los deseos, porque los deseos vienen a cada momento, ¿no? Los deseos aparecen por el contacto con los sentidos. Incluso si no es la intención de uno, no está caminando por las calles o aparecen propagandas o ve cosas que, ¿no? Haga esto y va a ser feliz. Entonces uno dice, uy, de repente sí es verdad. Y uno quiere experimentar. Pero entonces hay un incesante flujo de deseos. Y Krishna dice, entran como ríos en un océano. Pero uno debe estar en la posición no del río, sino del océano. Porque dice, la persona que no se disturba por el incesante flujo de deseos, que entran como ríos en un océano, que siempre se está llenando, pero siempre está calmado o es constante. Esa persona puede lograr la paz.
no la persona que se esfuerza en satisfacer sus deseos, porque esos deseos nunca terminan. Por eso se dice en los Vedas también hay un verso que está citado más adelante. Dice, Akama sarva kamo va, moksha kama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. El satisfacer los deseos materiales es como echar gasolina al fuego. ¿Se apaga el fuego con gasolina? No, se aviva. Entonces, eso está explicado por Krishna. Y por eso dice una persona que ha abandonado todo deseo de complacencia de los sentidos, que vive libre de esos deseos y que abandonó todo sentido de propiedad y está desprovisto de un ego falso, solo él puede lograr una paz verdadera. Y Krishna concluye con un famoso verso, este segundo capítulo, dice, Esha Brahmistiti Partha, Nainam Prapya 大家 Vimukhyati. 好，¿Mm? Perdón. ¿Hay, hay algún sonido aquí? Ok. Entonces dice, Esha Brahmistiti Partha, Nainam Prapya Vimukhyati. Stitvasyam Antakalepi Brahma Nirvanam Richati. Ese es el sendero de la vida espiritual y divina, después de alcanzar la cual un hombre ya no se confunde. Estando situado de esa manera, incluso en el momento de la muerte, uno puede entrar al reino de Dios. Ese es el último verso de este capítulo 2, que es como un resumen del Gita. Y en la explicación Prabhupada dice algo muy interesante. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional al Señor, puesto que ambos están en la plataforma absoluta. Ocuparse en el servicio amoroso trascendental del Señor es haber alcanzado el reino espiritual. En el mundo material existen actividades para complacer los sentidos, mientras que en el mundo espiritual todas las actividades son para complacer a Krishna, son conscientes de Krishna. Entonces, si uno logra la conciencia de Krishna, incluso en esta vida, está alcanzando el Brahman, que quiere decir el mundo espiritual. Aquel que está situado en conciencia de Krishna, ciertamente ya entró al reino de Dios. ¿Mm? Es como cuando una persona tiene una entrada, una entrada a un concierto. O sea, si ya tiene la entrada, es solamente mostrar la entrada y está ahí. Entonces, ese es el tema por el cual ni siquiera una persona que es muy avanzada está esperando un resultado a futuro. Él ya está viviendo eso. Pero tampoco es fácil, ¿no? No es que va a ocurrir eso muy fácilmente. Y de esta manera, a ver cuánto tiempo ha pasado, perdón, un ratito, para no extendernos más de la cuenta. Son, y aquí no marca cuánto tiempo estamos. ¿Tienen hora? Ay, 8 menos 5. Ok, entonces aquí vamos a nada más hacer una breve introducción a lo que viene en el siguiente capítulo y vamos a empezar preguntas y respuestas. Todos los que estén conectados, por favor, si las pueden hacer en el chat, es mejor. Y los que estén aquí, que ya se han anotado sus preguntas, podemos ir adelante. Pero vamos a dar una miradita, un sneak preview, como se dice, de lo que viene. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, este es un capítulo súper interesante. Se llama Karma Yoga. Es una cosa increíble porque el karma es
algo en lo que nosotros estamos atrapados en la red del karma, pero ahora Krishna nos va a explicar cómo se puede volver yoga, karma yoga. Es súper interesante. Entonces, eso va a ser nuestra próxima clase y yo les agradezco a todos que se han conectado y los que se han hecho presentes, muy amables. Entonces, si quieren hacer algunas preguntas, creo que Heidi tenía al principio unas preguntas. Ya, entonces de esas escoge unita para comenzar, para comenzar, para comenzar. Sí. Ok, entonces lo que está preguntando ella quiere saber cómo me he vinculado con esto, cuál es mi testimonio, cuál ha sido mi experiencia y si también participa mi familia o cómo es la cosa. Entonces, eh, para decirlo bien corto, a ver, la versión larga va a venir un poquito más tarde, pero ahora la versión súper resumida. La versión súper resumida es que todos nosotros recibimos oportunidades en esta vida de hacer algún avance espiritual. Entonces, inicialmente, ah, claro, yo he estado los 12 años de colegio con sacerdotes, monjes, católicos. Entonces, eh, he tratado de entender a profundidad el cristianismo, las enseñanzas de Jesús, la Biblia, todo esto de alguna forma. Pero curiosamente terminé ateo. Los 2 últimos años de colegio me declaré ateo. ¿Por qué? Porque encontraba incongruencias, tanto en la práctica como en los mismos escritos. Había cosas que se promovían que no me parecía que estaba bien. Entonces dije, bueno, mejor hago borrón y cuenta nueva. Y después, ya en la universidad, tuve la oportunidad de un profesor mío de química orgánica tenía unos libros de Oriente y empecé a curiosear y me atrajo un poco el Oriente y empecé a leer libros de la cultura japonesa, la cultura de la India, hice un poco de budismo un par de años, entonces empecé a explorar otras formas de ver la vida y Dios, digamos. Y en un momento, bueno, yo ya desde los 8 años no quería comer carne, yo fui a un matadero y dije, no, esto no es para mí, así que no, gracias. Entonces, y era vegetariano, hice yoga también, como a los 16 años, algo así. Y estaba ahí, quería yo hacer prácticas más extremas, y más extremas, y más extremas. Entonces, para experimentar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que uno decía, mira, si haces esto va a ser, a ver, lo voy a hacer. Entonces, intentaba varias cosas, varias escuelas, varios procesos. Hasta que al final me he encontrado con devotos de Krishna y me he encontrado discutiendo porque yo no estaba de acuerdo. Me parecía que no nada que ver, o sea, está mal. Y hicimos una apuesta con un devoto. Y esa apuesta era que yo haga la prueba, viviendo. Un fin de semana, esa fue la apuesta. Ya, un fin de semana nada más vas a probar. Haces todas las disciplinas desde en la mañana hasta en la noche. Ta, ta, ta. La apuesta era que
Si eso me convencía, entonces yo me iba a adoptar esa disciplina. Y si no me convencía, ese devoto se iba a volver budista. Ese era el desafío. Y me ganó la apuesta, porque me convenció mucho esa práctica. Aunque yo no, ni siquiera quería hacerla. Dije, pero una niñita, yo en realidad cuando entré al templo para cumplir, me senté atrás del templo y me puse a leer libros mientras los devotos cantaban. Estaban cantando Hare Krishna y yo estaba leyendo unos libros atrás, que siempre me han parecido interesantes los libros. Pues estaba leyendo los libros ahí y esta niña vino enojada a buscarme. Y era una chiquita como de 9 años. Estaba con su sari, su tilak, y vino así. Dice, ¿y tú quién te crees que eres? Yo así me quedé pero choqueado. Tienes que cantar Hare Krishna. Está Dios ahí. Yo, sí, sí, claro. Y después esa niñita, los 2 días que yo estaba ahí, me vigilaba todo el tiempo y me corregía. No seas así, haga bien. Entonces yo creo que por miedo a ella, yo empecé a practicar. Y eso fue muy, muy beneficioso. Y claro, ese fin de semana terminó durando 9 años. No eran 2 días, pues terminé yéndome a vivir ahí, viajé a varios lugares y todo, pero ya, y ya de ese entonces ya han pasado como, ¿cuántos años ya? 45 años desde esa apuesta. No sé si debería haber apostado, pero bueno, hace 45 años es el precio de una apuesta. Y ahora sigo estudiando el Bhagavad Gita. Entonces, más o menos cómo fue. Alguien quiere preguntar otra cosa. Después volvemos. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, entonces, muchas gracias, devotos del Señor. Y, a ver, 8:05 va a ser dentro de un ratito. Entonces, podemos quedar ahí en esta clase y después aquí informalmente vamos a conversar más. Heidi tiene muchas preguntas, pero vamos a hacerlas aquí de una manera un poco más informal. Muchas gracias por conectarse, devotos del Señor. Shiguru Garanga Gandharvika Giridhara Yuki Jai. Shiguru Garanga Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, Shiguru y Garanga. Jai. Haribo, Haribo, gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna.